El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de regreso estamos todos los lunes, 8:15. Bienvenidos todos los que nos están escuchando de diferentes partes del país. Sé que nos están escuchando de Panamá, de Miami y de algunos otros estados, Massachusetts creo, sí. Bueno, el lunes pasado vimos el tema, dinero, bendición o maldición. Hoy vamos a tocar un tema candente. Un tema derivado, que pues digamos que era un subtema del programa anterior, pero es tan importante que decíamos que merece tratamiento aparte. El diezmo. El diezmo. Nos crucifican por el diezmo, nos critican, nos señalan, y bueno, vamos a ver qué sale en el día de hoy. Hay personas muy queridas escuchándonos. El doctor Jorge Andrés, Natalia, Andrés Cárdenas dice: aquí estamos. Ligia Ruiz, Carlos Mario Gómez, qué bueno escuchar, que nos estés escuchando. Y bueno, Andrés Cárdenas dice: súper pastor, creo que estamos en el aire, dice. De Santa Marta tenemos también a Marcos Fabián Pacheco, que está reportando aquí audiencia. Bueno, entonces arranquemos, vamos a punto. ¿Por qué este tema es tan candente? Porque el Señor mismo dijo hace 2000 años que sería un tema candente. Bueno, el Señor recogió realmente una cita que estaba en el Antiguo Testamento, cuando en los Evangelios, en Mateo 21:13, entre otros pasajes, el Señor Jesucristo recoge esta cita del Antiguo Testamento y les dice a sus oyentes: escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Ahí creo que está la razón por la cual este tema será candente. Siempre existe la posibilidad y la tentación para muchos de convertir lo que está llamado a ser una casa de oración en una cueva de ladrones. Entonces creo que esa es la razón por la cual el tema del diezmo, que tiene que ver con el dinero, y cuando hablamos de cueva de ladrones siempre la asociación es con el dinero. El dinero es el elemento que despierta la tentación para el robar en todas las personas, no solamente en la iglesia, pero en la iglesia lamentablemente también. Por eso el apóstol Pablo decía que una de las señales que debería mostrar el cristiano auténtico, el auténtico convertido, lo dice en Efesios 4:28, es que el que robaba no robe más, algo que se cae de su peso, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y hay muchas formas de robar, ¿no? Sí. Eso sí, el robar no solamente a través del diezmo, realmente, y los cristianos no solamente son tentados en esta área, sino que a veces somos un poco relajados, y si bien no robamos de manera abierta y directa, por ejemplo, las personas que siguen aferrados a la clasificación entre pecados mortales y veniales, suelen pensar que hay algunos pecados veniales o pecadillos que son tolerables. Te voy a decir una manera de robar muy habitual. Sí. Las personas que de pronto, cuando les dan el cambio, cuando hacen una transacción económica, les dan más del cambio y no dicen nada. No dicen nada, sino que dicen: qué bueno, tan de buenas que estoy hoy, sí, porque me dieron más de lo que debían darme. Esas son formas muy sutiles de robar y de ser deshonestos. Yo recuerdo que Vincent Barry escribió un artículo sobre estas maneras en que trivializamos el robo y convertimos actos de hurto en una pequeñez, diciendo
que no deberíamos decir a veces, no te preocupes por pequeñeces, porque cuando decimos no te preocupes por pequeñeces, eso puede ser un buen consejo si con ello tratamos de no hacer una tormenta en un vaso de agua. Pero cuando miramos toda la vida así, entonces dice él en sus propias palabras, cuando esto sucede, cuando tomamos como filosofía de la vida que todo es pequeñez y en lo que no hay que preocuparse, lo más probable es que le parezca una pequeñez llevarse las toallas o los ganchos de un hotel, eso te iba a o la decir. papelería de la oficina, y termina diciendo trivializar lo que codiciamos nos da una excusa para robar impunemente. Entonces, esas son pequeñeces en las cuales los mismos cristianos a veces también caen y terminan robando, ¿no? Pero bueno, esto es en cuanto al robo en términos generales, pero estamos hablando del diezmo. Sí, del diezmo. El diezmo. Y en el diezmo creo que es un área donde somos bastante susceptibles en la iglesia, es un área muy sensible en donde acecha de manera especial esta tentación. Así que creo que por eso es que será siempre un tema muy candente, no solamente hoy, a lo largo de la historia creo que ha sucedido eso. Siempre lo será. Sí. Entonces, si el diezmo puede ser una tentación, como tú dices, que trae tanto pues problemas a las iglesias, ¿no sería conveniente desecharlo de ellas? Pues sí, a primera vista parecería que, oiga, si nos trae tanto problema el diezmo, pues desechémoslo y no lo prediquemos ni lo practiquemos. Pero el problema es que, primero que todo, las iglesias tienen que sostenerse, como lo vamos a ver más adelante. Pero más que eso, es que la Biblia habla del diezmo. Entonces, si nosotros queremos ser fieles a todo el consejo de Dios en la Biblia, así sea un tema incómodo, tenemos que hablar del diezmo y los pastores tenemos que predicarlo en los púlpitos eventualmente, ¿no? No hacer de ese el tema, el monotema, Sí. porque también ese es un exceso, pero eventualmente y con alguna regularidad hay que introducir el tema del diezmo en nuestros sermones, o incluso dar un sermón acerca del diezmo o un programa sobre el diezmo como el que estamos haciendo, porque el apóstol Pablo en Romanos 13 del 7 al 8 dijo esto: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí nos duele a todos, ¿no es cierto? Sí, total. Porque como lo veníamos diciendo, no se necesita sustraer algo que no nos pertenece, obviamente, para robar. Basta con negarnos a pagar nuestras deudas a quien le corresponde y ya estamos entrando en esta categoría. Ese es un pecado de omisión. Por ejemplo, con los impuestos. Sí. Ahorita la reforma tributaria amplió la base para presentar declaración de renta, y eso toca un tema que el apóstol Pablo menciona de manera explícita aquí: los impuestos, que es un tema en el que los colombianos, muchos, ya tienen una doble moral y una doble contabilidad en sus empresas para no pagar los impuestos. Y resulta que los impuestos hay que pagarlos. No podemos utilizar como excusa que el gobierno o los corruptos se roban los impuestos. Claro, eso es lamentable y causa indignación en muchos casos. Pero eso no es una justificación para dejar de pagar los impuestos. Sí. Y lo mismo podríamos decirle a las contribuciones. Las contribuciones, a quien se le deba una contribución, hay que pagársela. Y el diezmo es una contribución. El diezmo cae dentro de las fíjate contribuciones. que aún la Iglesia Católica ya empezó a hablar sobre el diezmo en sus iglesias. Pues no ha tenido nunca necesidad porque Porque la Iglesia Católica sí. ha sido históricamente muy rica. Sí, exacto. Entonces tal vez no ha tenido... No es problema. Ujú. Pero fíjate que ya los sacerdotes están hablando del diezmo. Pues es que hay que hablar del diezmo, porque el diezmo está en la Biblia. ¿Qué le vamos a hacer? El diezmo y el tema de los impuestos. Recordemos que el Señor también dijo que hay que dar al César lo que es del César. Cuando vio la moneda del tributo y vio que la imagen del César estaba ahí, esto es del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y creo que aquí puede que el impuesto sea para el César y el diezmo sea para la causa de Dios. Es lo que Él pide para que su causa se extienda, para que crezca y llegue a más personas. Así que creo que esa es la razón por la cual así el diezmo pueda ser problemático y pueda ser una tentación que quisiéramos evitar.
No podemos dejar de mencionarlo y no podemos dejar de predicarlo a riesgo de que algunos nos señalen por Sí. cuenta de, gratuitamente muchas veces, aunque muchas otras de manera justificada, que ya mencionaremos eso. ¿Tú le podrías explicar a nuestros oyentes cómo una iglesia utiliza el diezmo? Porque mucha gente no tiene ni idea. La gente cree que simplemente el diezmo el pastor se lo embolsilla y ya. Ujú. Pero sí, ¿por qué no hablar de eso primero? Pues anticipándonos un poquito a algo que quería comentar en su momento, sí, las iglesias deben utilizar el diezmo de la manera en que la Biblia lo establece. Así para responder de manera escueta, es utilizarlo como lo establece la Biblia, es decir, para la expansión de la obra de Dios y para el sostenimiento de los pastores, ¿no? Ujú. Y para la justicia social. Esos son los 3 usos que la Biblia establece para el diezmo. En el Antiguo Testamento ya quedó establecido que el diezmo debía ser recaudado entre el pueblo de Israel para el sostenimiento de los levitas. Los levitas eran la tribu sacerdotal. Esa tribu no recibió tierra en Israel. Todas las otras 11 tribus recibieron una porción de tierra para trabajarla y para subsistir con base en ella. La única tribu a la que Dios no le permitió recibir tierras fueron a los levitas, que es la tribu sacerdotal, porque dijo, ellos se tienen que ocupar del culto y de conducir a la gente a Dios, y por lo tanto ellos no tendrán tierra. Ellos vivirán no de la tierra, sino de los diezmos que las otras 11 tribus traigan al templo, para el sostenimiento de los levitas, para la expansión de la obra de Dios, la construcción del templo, el mantenimiento y todo este tipo de cosas, y para la justicia social. El diezmo también tenía como propósito en el Antiguo Testamento atender a los pobres, a los débiles, a los vulnerables, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Entonces, aquí tenemos los usos que desde el Antiguo Testamento se establecieron, que son los mismos que deben tener en las iglesias de hoy. Sí, de hecho, pues sobra decir, mantener una iglesia, llámese arriendo, llámese si se ha comprado el bien, los servicios, bueno, todo lo que es nómina. Claro, todo eso tiene un Como costo. cualquier empresa. El Evangelio es una causa espiritual que se sirve de bienes materiales para su expansión. El ser humano es un ser espiritual y un ser material. Somos de carne y hueso, pero también somos espíritu. Y no podemos desentendernos de ninguno de nuestros componentes. Lo mismo es en la obra de Dios. La obra de Dios es espiritual, pero es una obra espiritual que se apoya en un fundamento material. Sí. Y el fundamento material, pues, demanda gastos. Por ejemplo, en nuestra iglesia, el 15% de todo lo que entra Justicia social. Sí, se reparte para hacer obra social. Ujú. Se reparten mercados, ayudas de estudio. Hay 2 hogares de niños recogidos de la calle, niños vulnerables, donde se les da educación y una vida como cualquiera de nuestros hijos hasta que salgan profesionales o casados. Ujú. Obviamente, las ayudas que se dan en nuestra iglesia son para gente de nuestra iglesia y gente que precisamente diezma. Sí. Así Entonces, es. Son bueno. servicios que la iglesia brinda. ¿Recuerdas que estaba comparando los diezmos con contribuciones? Claro, todas las instituciones, los clubes sociales, en fin, muchas instituciones humanas requieren de sus miembros un apoyo, las contribuciones, que son de obligatorio cumplimiento incluso, si no entran en la lista de los morosos. Entonces, la iglesia, sin ser un club, ni mucho menos, de todos modos, es una institución que brinda servicios a sus miembros, servicios que tienen un costo. Así que los que diezman tienen derecho a que la iglesia les brinde los servicios, la cobertura, el respaldo que se espera de la iglesia. Y el que no diezma, pues no es que nadie lo vaya a coger contra la pared y le vaya a pasar una cuenta de cobro, ni mucho menos, eso no se puede hacer. Pero no puede pretender que cuando tenga necesidad de los servicios de la iglesia, entonces la iglesia tenga que abrir sus brazos y brindarle servicios que tienen costo y que pueden ser en detrimento de aquellos que sí están diezmando y que tienen mucho mayor derecho a él. Es cuestión de contribuciones. Entonces, yo creo que más allá de que la Biblia lo establece y habla de él, hay muchas razones que se caen de su peso, de carácter lógico, de carácter racional, para que el diezmo siga en pie, a pesar de los malos usos que se hagan de ellos, que dan pie a los señalamientos por parte de los inconversos. Sí, a eso voy. Ujú. Precisamente no tienen razón los no creyentes al criticar la práctica del diezmo. Tienen razón de criticar la práctica del diezmo en ciertos casos puntuales.
pero no de manera generalizada. Ahí está el problema con la generalización. Claro, sí, el mundo, los que no son de la iglesia, se oponen a los diezmos y a las ofrendas por la comercialización y explotación descarada que muchos dirigentes espirituales, no solo cristianos, sino de las más variadas procedencias de otros sistemas espirituales, hacen de la fe y de la espiritualidad. Claro, y el desprestigio que esos negocios con fachada de iglesia generan, terminan afectando negativa e injustamente a las verdaderas iglesias cristianas, que se cuidan sistemáticamente de no incurrir en este tipo de prácticas censurables, como por ejemplo nuestra iglesia. Hablamos de nuestra iglesia porque es de la única que podemos dar fe a ciencia cierta, ¿no? Pero sé que deben existir muchas otras que también se cuidan en esto, a las cuales las que no se cuidan en esto nos dan mala prensa, lamentablemente. Sí, tenemos que reconocer que a veces las críticas de los no creyentes hacia la práctica del diezmo tienen cierta justificación. Debemos reconocer que más iglesias de las que estaríamos dispuestas a reconocer no son tales, sino negocios fraudulentos, que en el nombre de Dios esquilman a los incautos, a los inexpertos, que suelen ser en muchos casos las personas de extracción social más humilde, de manera lamentable. Uh-huh. Mira, aquí está Marcela Melo, manda un mensaje diciendo, es una publicación que ella cuelga allí, dice: ¿qué tengo que hacer para ser socio del reino? Tienes que pactar cada mes, decídete por paquete de bronce, plata o oro. Yo diría oro. Sí. Bueno, toca a Marcela Melo un tema que ya está en nuestra lista de temas para próximos programas, y es el tema de los pactos y la llamada ley de la siembra y la cosecha. Así que, Marcela, tu aporte lo vamos a dejar como un anticipo de temas que estaremos tratando. Creo que en el curso de un mes aproximadamente habremos cubierto este tema. Ya tenemos una lista de temas que nos han ido sugiriendo nuestros oyentes y los que participan en el programa Razones para la Fe, y los iremos despachando uno a uno. Dice Cata Fuentes: ¿la intención del corazón cuenta a la hora de dar el diezmo? Sí, siempre. En el Evangelio la intención o las motivaciones son lo que Dios mira en primera instancia. Tú puedes llevar a cabo acciones correctas de acuerdo al mandamiento de Dios, pero pueden ser descalificadas desde la óptica de Dios si no obedecen a motivaciones y a intenciones correctas. Y con eso te estoy respondiendo, por supuesto, es lo primero que Dios mira. Después mira la acción en sí misma, pero primero mira la motivación y la intención, que no tiene. Sí. Les queremos recordar que los que quieran hacer llamadas para hacer preguntas o exponer sus inquietudes, lo pueden hacer al 338-3589 y al 338-3598. Mira, pero no es cierto que hay muchos cristianos a quienes les molesta el diezmo. Sí, sí, ya tratamos la perspectiva de los no creyentes, pero sí hay cristianos también a quienes les molesta, y por razones también que no son tan misteriosas. Vivimos en una sociedad actualmente mucho más materialista que la de la época del Señor, creo yo, lo cual es mucho decir, porque ya esa sociedad también tenía mucho materialismo vigente, al punto de que como lo suele decir el pastor Darío Silva, la mayoría de los cristianos están dispuestos a perdonar incluso a un tercero que se enreda en una relación adúltera con el cónyuge, pero dice el pastor que no a quien se meta con nuestro bolsillo, eso nunca. Es el órgano más sensible del cristiano. Por eso es intolerable, es imperdonable. Los cristianos a veces no logramos sustraernos a este materialismo, y por eso tratamos de encontrar justificaciones para descalificar el diezmo y para criticarlo. Esa es una de las razones, ¿no?, que animan a muchos cristianos a oponerse y a criticar al diezmo y a molestarse cuando uno lo predica en un momento dado. Sí, de hecho, cuando la gente viene con problemas económicos, la pregunta del millón es: ¿estás diezmando? Sí. Porque fíjate que en la palabra de Malaquías habla de que si tú diezmas, tendrás bendición, desde todo punto de vista, en todas las áreas, incluyendo la económica. Sí. Entonces, pues, yo soy una convencida de eso, yo lo probé. Yo llegué al cristianismo muy niña, empecé a ganar dinero y tú me dijiste: mira, tienes que diezmar. Y yo: ¿qué es eso? No tengo ni idea, porque uno viene de la iglesia católica y no le cuentan jamás una cosa de estas. Y quedé convencida que si la palabra de Dios lo decía, iba a hacerlo. Y yo te digo, hasta el día de hoy,
he sido más bendecida y he recibido más de lo que había imaginado, de lo que había pedido y de lo que había Y entendido. no necesariamente en dinero, ¿no? Sino Sí. en muchos otros frentes que no se pueden Sí. cuantificar en dinero. Emocionalmente, salud, Ujú. paz, tantas cosas, Sí. bendiciones de todo tipo. Recuerda lo que decíamos el programa anterior. Nunca midas la riqueza que tienes por el dinero que posees, sino por las cosas que jamás cambiarías por dinero. Esa es la verdadera riqueza. Sí, aquí tenemos a Roger Tavares, a Mauricio Rojas en sintonía. Varias personas como Mauricio Orcila, siempre está allí. Mauricio Orchila, gracias por escucharnos. Lina Andrea Delgado. Bueno, mucha gente escuchando, qué bendición. Específicamente, el diezmo es una práctica del Antiguo o del Nuevo Testamento, porque eso es una duda que tiene la gente. Me dice, no, pero es que yo no diezmo porque es que eso es de la ley, eso es del Antiguo Testamento, eso no es ahorita. Es una duda que tienen algunos cristianos, pero es un pretexto también que utilizan otros cristianos para lograr descalificar el diezmo. Bueno, tendríamos que decir que el diezmo tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Ya lo mencioné hace un momento cuando decía que el Antiguo Testamento establece el diezmo y las razones para las que lo estableció, ¿no? Pero es un error, a mi modo de ver, aunque sé que hay un segmento muy significativo de iglesias cristianas que son mis hermanos en la fe y no voy a dejar de tratarlos fraternalmente por esta causa, que creen sinceramente que el diezmo es una práctica del Antiguo Testamento. A mí no me lo parece. No me lo parece porque en el Nuevo Testamento también se menciona, y no en forma de ofrendas. Algunos dicen, no, lo que pasa es que el Nuevo Testamento habla de ofrendas. No solamente habla de ofrendas. Los diezmos y las ofrendas son cosas diferentes. Y la Biblia, en el Evangelio, el Señor Jesucristo se dirigió a los fariseos, que eran muy escrupulosos para diezmar. Ellos eran buenos practicantes de la ley en el Antiguo Testamento, y ellos diezmaban de las especies más pequeñas que cosechaban en sus campos, diezmaban. Por eso el Señor les dice, fariseos hipócritas, está pronunciando una diatriba contra ellos porque son cumplidores en ciertos aspectos, pero son personas que quebrantan la ley en otros aspectos. Y por eso les dice, fariseos hipócritas que diezman la menta, el eneldo y el comino, que son, como lo decía, las especies más pequeñas del campo, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto está en Mateo 23, si mal no estoy. Y entonces, aquí se aferran algunos para decir, lo dicho, el diezmo es del Antiguo Testamento, lo que es del Nuevo Testamento es la justicia, la misericordia y la fe. Pero el Señor Jesucristo añade enseguida, esto era necesario hacer, Sí. es decir, la justicia, la misericordia y la fe, por supuesto, sin dejar de hacer aquello. Es decir, sin dejar de diezmar. Ahí el Señor Jesucristo, en el Evangelio, que ya es Nuevo Testamento, está indicando que el diezmo sigue vigente en el Nuevo Testamento. Además, el libro de los Hebreos, que es un libro que habla del sacerdocio de Cristo, también lo ratifica, y lo ratifica como con más fuerza, porque por allá en el capítulo 7 de Hebreos se dice que si en el Antiguo Testamento se le entregaban los diezmos a los levitas, ¿cuánto más en el Nuevo, con un nuevo sacerdocio que es superior que el de Cristo? No está implícito que también hay que dar entonces los diezmos al nuevo sacerdocio. Algunos dicen, como quedó abolido el sacerdocio de los levitas, quedó abolido el diezmo que se les daba a ellos, pero no, lo que está diciendo el libro de Hebreos no es hablando del diezmo, sino hablando de que un sacerdocio inferior es sustituido por un sacerdocio superior, que es el de Cristo. Si el sacerdocio inferior requería diezmos, ¿por qué nosotros sacamos la conclusión de que el sacerdocio superior que ejerce Cristo ya nos exime de los diezmos? Esa es una consideración equivocada. Otra razón por la cual los cristianos a veces se oponen al diezmo y dicen que es del Antiguo Testamento es que ellos dicen el diezmo es de la ley y nosotros estamos ya bajo la gracia en el Nuevo Testamento. Esa también es una interpretación muy cuestionable. Es cierto que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos salvamos no por las obras de la ley, no por méritos. Nos salvamos por nuestra fe y nuestra confianza puesta en arrepentimiento humilde en Cristo, por supuesto. Entonces, digamos que para salvación las obras no cuentan en el Nuevo Testamento. Pero una vez que somos salvos, las obras sí se esperan de todo creyente. Y la ley
tiene todavía vigencia, no para ser salvos, sino para cumplirla como consecuencia de haber sido salvados por la fe. Así que si el diezmo fuera parte de la ley, creo que el hecho de que la ley siga vigente para los cristianos hoy, no como medio de salvación, pero como muestra de que somos salvos, haría que el diezmo fuera también, tuviera vigencia para nosotros. Pero hay una razón adicional que te voy a mencionar, por la cual no podemos argumentar que el diezmo es de la ley. La ley vino con Moisés, y antes, con Abraham y con Jacob, ellos ya diezmaban. Antes de que se promulgara el diezmo como parte de la ley, ya los patriarcas diezmaban. Abraham diezmó, dice que dio los diezmos a Melquisedec, descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y después Jacob, su nieto, cuando estaba huyendo de su hermano Esaú y tuvo un sueño y durmió en el campo y tuvo un sueño en que vio una escalera que comunicaba el cielo con la tierra y ángeles que subían y bajaban, él hizo un voto allí. Dice que cuando regresara a la tierra, que él, a partir de ese momento, que se dio cuenta que Dios estaba presente, hacía un compromiso. Y a partir de ese momento, todos los diezmos se los daría al Señor, pagaría su diezmo. Eso está en Génesis 28. Y recordemos algo, Jacob salió con una mano adelante y otra atrás, cuando hizo este compromiso. Y cumplió su compromiso, y cuando regresa a la tierra prometida, es un hombre riquísimo. Yo no sé qué conexión hay entre ambos, pero el que tenga oídos para oír, que oiga. Saquen conclusiones. Marcela me lo dice, pastor, una pregunta sobre la controversia de algunas iglesias que no adoptan el diezmo porque dicen que se debía dar en especie según en el Antiguo Testamento. Esos son tecnicismos, hágame el favor, pues es que en el Antiguo Testamento imperaba una economía diferente, una economía de pronto de trueque. Hoy la economía es la del dinero, entonces ese es un tecnicismo. Entonces, como ya no sembramos la tierra y ya no intercambiamos la cosecha con el vecino, entonces ya no diezmamos. No, pero vendemos la cosecha y obtenemos un dinero por ella, pues hay que diezmar del dinero. Eso es un tecnicismo, y si me perdonan la palabra, a pesar de que pueda sonarle irrespetuoso a alguno, me parece una estupidez argumentar de esa manera. Sí, uno se encuentra en iglesias que a la entrada hay canastos y la gente pone las libras de bueno, mercado, pues se justifica de pronto. Pero si eso es tomado como diezmo, sí, nada que hacer. Pero mira que hay que mirar el contexto, ¿no? De pronto en una iglesia en una zona rural, entre campesinos, yo pienso que ahí puede de alguna manera justificarse. No es que lo recomiende de esa manera, no lo estoy condenando, pero también estoy afirmando que hay muchos que utilizan eso como pretexto para no diezmar. Sí. Y es un pretexto muy débil, por decirlo menos. Bueno, entonces tú ya comentaste cómo se utiliza el diezmo. ¿Quieres profundizar alguna otra cosa? Bueno, sí se podría. ¿De cómo se utiliza el diezmo en la iglesia? Pues en la iglesia debe utilizarse siguiendo el modelo del Antiguo Testamento. Los pastores vivimos de los diezmos, ¿no? Tenemos un sueldo. Claro, tenemos un sueldo. Eso, tú has dicho algo que algunas iglesias no tienen en cuenta. El diezmo la tesorería del templo no es el bolsillo del pastor. Sí. Cuando mencionabas el pasaje de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, donde se reitera el diezmo para que después en el Evangelio Cristo también lo vuelva a afirmar. En ese pasaje de Malaquías se dice que, primero, que quienes no diezman roban a Dios. Sí, lo dice explícitamente. Claro. Me han robado por no traer sus diezmos y ofrendas. Y segundo, que allí se dice también que el Señor bendecirá el trabajo de tus manos. Dice que no permitirá que el devorador toque el fruto de tu trabajo. Es la única parte, además, en donde yo encuentro que aunque el Nuevo Testamento dice no pongas a prueba al Señor tu Dios, en Malaquías encuentro que el Señor mismo nos dice, en este aspecto pónganme a prueba. Dice, pónganme a prueba, traigan todos los diezmos al alfolí. El alfolí es la palabra, arcaica para referirse a lo que las nuevas versiones, las versiones modernas traducen como la tesorería del templo. Y ahí estaba lo que quería mencionarte. El diezmo se trae a la tesorería del templo, no al bolsillo del pastor. Sí, debe haber una administración en las iglesias que se encarga de administrar fielmente los diezmos con salvaguardas, de hacer todo honestamente, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. No solamente ser, sino parecer.
como dicen algunos, y por eso las iglesias en las que el diezmo es el bolsillo del pastor es la tesorería del templo, están contraviniendo lo que la Biblia dice. Ahora, la administración lo que debe establecer es salarios dignos, justos para los pastores, para los que hemos abandonado nuestros trabajos seculares, en donde seguramente, por lo menos en el caso nuestro, nos iba mucho mejor, monetariamente hablando, Sí. que en el pastorado. Pero eso no importa porque tenemos un llamado para esto, pero tenemos que vivir de algo, tenemos familias. Entonces, hay que asignar un salario por el cual la persona pueda vivir, no sobrevivir, un salario de hambre, Sí, ni mira, tampoco enriquecerse. Además que se ven casos de pastores que viven realmente unas vidas muy complicadas, donde no tienen que muchas veces que comer y tienen unas vidas muy limitadas económicamente hablando, y pues de pronto alternan con ventas o con sus trabajos, si son profesionales o cualquiera que sea. Pero me parece muy difícil saber que el pastor predica, pero nunca habla del diezmo porque le da miedo que lo crucifiquen, lo linchen, pero el pastor aguanta hambre, sus familias aguantan hambre. Es cierto, eso es lamentable. Y existe mucha mayor cantidad de pastores en situación precaria por causa de congregaciones que no han entendido el deber de diezmar, que pastores que se enriquecen a costa del diezmo. Siempre nos centramos en el pastor que se enriquece a costa del diezmo y por supuesto debe ser censurado y llama mucho la atención, pero muy pocas personas se detienen en esos pastores anónimos que hacen su trabajo con compromiso y con entrega en zonas rurales muchas veces, y nosotros los conocimos y tratamos de, hasta donde pudimos, brindarles ayuda porque no había derecho para que muchos pastores que hacían su trabajo con la mejor dedicación vivieran de esa manera. Entonces, mira, yo tengo que comentar esto, y es en Sogamoso, ¿te acuerdas de esa familia pastoral? Era un pastor que venía de la costa y tenía su iglesia, y pues bueno, una iglesia humilde, y donde lo mismo, no compartían sobre el diezmo. El pobre señor no tenía que comer, no tenía una silla, nada donde sentarse, y la iglesia nuestra, a través de los diezmos precisamente, le daba mensualmente su mercado, y se le dotó su casa de los muebles básicos, ¿te acuerdas? Sí. Mira, lo hemos visto en Boyacá, en Bogotá, en todos lados, no hay excepciones, pero no hay derecho que personas que deciden servirle a Dios estén aguantando hambre. Mira, es que hay muchos pasajes bíblicos que sin mencionar el diezmo lo dan por sentado, lo mencionan de manera implícita. Por ejemplo, hay un pasaje del Antiguo Testamento de la ley que se cita en el Nuevo Pablo cuando dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, si alguien trabaja, el obrero es digno de su salario. Entonces, eso es algo que no podemos pasar por alto. Esos dos pasajes: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Y el Nuevo Testamento también dice: está escrito que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Observa de nuevo lo que dije: vivan, no sobrevivan ni se enriquezcan. Sí. El problema son con los que sobreviven porque sus congregaciones no han entendido el diezmo, y los que se enriquecen también. Un pastor rico, mira, si quieres ser rico, dedícate a otra cosa, no seas pastor. Yo tengo esa convicción. Yo, cuando atendí el llamado pastoral, sabía que estaba renunciando a ser un hombre rico, que tengo que ser una persona de clase media, que no tengo que necesariamente estar pasando hambre, aunque si vienen periodos de prueba y dificultad, pues se asumen con buena cara, pero yo sabía que al dedicarme al pastorado, yo estaba renunciando a ser rico, porque eso tiene mala presentación en un pastor, ser un hombre rico. De hecho, la gente que no es cristiana dice: pues si las iglesias son un negocio. A no ser que el pastor haya abandonado una profesión secular muy lucrativa que le dejó una fortuna. Claro. Bueno, en ese caso ya uno no lo puede señalar, que traiga esa fortuna o ese dinero antes de ser pastor. Pero enriquecerse como pastor me parece nefasto. Sí. Y por eso dice, te repito, que la gente comenta que la iglesia es un negocio, porque ven esas vidas desbordadas de pastores que pues sí, dejan ver que definitivamente la iglesia es un negocio. Sin perjuicio de la crítica que hay que hacer a esos pastores, casi todos procedentes de la teología de la prosperidad, predican la teología de la prosperidad, sin perjuicio de la crítica que ellos merecen, quiero recordar algunas cosas también que la Biblia dice. Pablo dice cosas como esta: lo hicieron de buena voluntad. Habla de los que apoyaron a sus pastores con sus diezmos y ofrendas, aunque en realidad era su obligación hacerlo.
añade Pablo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. La última pregunta. ¿Cómo diezmar cuando no nos alcanza? Esa es una buena pregunta. Y el problema es que no es diezmar cuando no nos alcanza. No debemos argumentar no diezmo porque no me alcanza. Debemos más bien preguntarnos, es que no me alcanza porque no diezmo. Sí. El Señor bendice y prospera y les da a los que diezman con fidelidad. ¿Y qué diferencia hay entre ofrendas y diezmos? Porque hay gente que dice yo ofrendo, pero no diezman. El diezmo, como su nombre lo indica, es el 10% de mis ingresos. Es de carácter obligatorio en conciencia ante Dios, no porque una iglesia te pueda obligar a darlo. Sí. Uno lo predica y la persona en conciencia ante Dios da el 10% que es de carácter obligatorio. Las ofrendas son de carácter voluntario y se entregan a quien uno quiere. Okay. No hay que traerlas a la tesorería del templo. El diezmo sí. Si a mí me pagan 100.000 pesos, un ejemplo, y me hacen descuentos por salud, pensión, préstamo, X, Y, Z, y recibo finalmente 80.000. Diezma sobre los 100.000. Okay. Porque tú estás pagando, por nómina te están descontando servicios que tú estás pagando. Así que uno diezma sobre el ingreso bruto. ¿Dónde debo diezmar? ¿El amigo que necesita, el familiar la tesorería o el pastor? Del templo. Donde recibe palabra. Claro, la tesorería del templo, de mi iglesia, de mi congregación, allí. Las ofrendas las entrego donde yo quiera. Esas sí son de libre destinación. Pero el diezmo es el 10% mínimo y se entrega en la tesorería del templo. Porque esa tiene una destinación específica, como la hemos hablado. Bueno, yo no sé si se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Me encanta este tema y bueno, pienso que... ¿Qué tema es el próximo? El tema de tenemos que hablar de la situación de Gaza. El conflicto en la zona de Gaza. Vamos a hablar porque es un tema muy vigente, así que es el tema del próximo lunes. Entonces nos oímos el próximo lunes. Un abrazo, Dios los bendiga. Bendiciones a todos. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.